Amigos televidentes, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de contingencia nacional cada fin de semana en estos horarios a través de Canal del Sur, desde Coyhaique hasta Chillán por el norte y por supuesto también en todas nuestras plataformas cubriendo todo el territorio nacional. Telefónica del Sur es la señal encargada de llevar hasta cada uno de sus hogares la señal de este Canal del Sur. Presidente de la Comisión de Salud, senador Rabindranath Quinteros, gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio informativo. ¿Cómo está, Oscar? Gusto saludarte. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos que sintonizan este programa en estos fines de semana. Mira, yo antes de dialogar cualquier tema, quiero expresar mi sentimiento de pesar y mi solidaridad por el fallecimiento de Carlos Alberto Mancilla Ojeda. Carlos Alberto fue un funcionario de la salud, trabajó en el CESBAN de Pudeto Bajo y fue un gran deportista. Fue un gran basquetbolista de la época ya de juvenil. Participó en varios nacionales, incluso en un nacional laboral, en un nacional que se realizó en la zona de Punta Arenas, Cerro Sombrero. Un hombre destacado, y quiero expresarle a su señora, a sus hijas, a sus hijos, mi sentimiento de pesar, porque creo que marcó una huella dentro de la comunidad de Ancud, tanto en la parte deportiva como a través de la salud. Así que mis condolencias muy sentidas para la familia y para todas las amistades que él ha dejado. Por supuesto, nos sumamos también como programa, ¿no es cierto?, a las condolencias de la familia de don Carlos Alberto Mancilla Ojeda. El básquetbol de Ancud está de duelo, al igual que los funcionarios de los CEFAM, de nuestra comuna de la ciudad de Ancud, donde se graba este espacio, muy especialmente para la gente del CEFAM de Pudeto Bajo. Y para la toda y partió, desgraciadamente, relativamente joven. Sí, muy 55 joven. años aproximadamente tenía. Así es. Amigo Carlos Alberto Mancilla. Bien, Así vamos a ir con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Senador, hay muchas cosas, una semana intensa de noticias, de informaciones, de polémicas. Y bueno, ahora comenzamos por el retiro del famoso 10% de las AFP. Quedábamos la semana pasada en que iba a ir al Senado y hasta allí llegamos, porque nos pilló el fin de semana. Felizmente fue aprobado por una amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Podemos hacer un poquitito de historia antes de llegar al Tribunal Constitucional? No, por supuesto. Creo que algo alcanzamos a conversar, que este proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Tengo entendido, fueron 17 diputados los que votaron en contra. Los demás fueron todos a favor. De 155 diputados que solamente hubiesen 17 en contra, era contundente. En el Senado también se votó a favor por amplia mayoría. De 43 senadores, hubo solo 12 que rechazaron. 31 votos a favor. O sea, más que los 2/3 de lo que exigen cuando hay que hacer una reforma a la actual Constitución. Entonces, llamaba la atención cuando el presidente desconocía este hecho y acusaba que era inconstitucional. Entonces, yo por lo menos pensaba que ¿cómo pueden decir que es inconstitucional cuando se tienen más de los 2/3 que exige, y que es mucho, que exige la actual Constitución que se quiere cambiar? Entonces, la verdad que era bastante, y más encima cuando el presidente el domingo anuncia en la noche que va a enviar un nuevo proyecto, que la única diferencia que tenía a favor de los trabajadores, a través era un bono de 200.000 pesos por única vez para la gente que ya había sacado todos sus recursos. Lo único. Entonces uno se preguntaba, ¿y por qué no lo hizo en una indicación al proyecto
que se estaba aprobando en ambas ramas del Congreso. Porque más encima, este proyecto iba también con letras chicas. El cuarto retiro le llamamos, el cuarto retiro. Como toda cosa. Donde, claro, decía, se metía la cola en la reforma previsional que se está tramitando, aumentando en 2 puntos directos, uno del trabajador, perdón, claro, del empleador, que a la larga lo paga el trabajador, y el Estado, dándole una cantidad de recursos extras a las AFP. Cuando acá todo el mundo lo único que quiere es cambiar el sistema de la AFP, él con este proyecto le estaba dando oxígeno, como se dice. Entonces me pareció muy bien la determinación del Tribunal Constitucional, porque creo que ha puesto las cosas en su lugar. Acá no se puede estar desconociendo las facultades que tiene el Congreso Nacional. A uno le puede gustar, no le pueden gustar el pensamiento de la gente que está allí, pero no pueden desconocerse, porque para eso están los poderes del Estado. Acá el presidente se olvida que no tiene mayoría en ninguna de las 12 cámaras del Congreso, pero tampoco esta mayoría que tiene la oposición no tiene la cantidad de votos suficiente para llegar a los 2/3. O sea, tampoco podemos negar, o sea, primero jamás nos hemos negado. No podemos imponer por sí solo con los votos de la oposición porque no alcanzamos a los quórum que exige la actual Constitución para imponer cierta idea. Entonces creo que el Tribunal Constitucional, primera vez que no voy a alabar, pone las cosas en su lugar. Y el presidente ha tenido que reconocer, firmó el mismo día lunes, o el martes, perdón, cuando supo el resultado de 7-3 en el Tribunal Constitucional, promulgó la ley y yo espero que entienda que todos lo único que queremos es el bien del país. Y para eso, cuando no se tienen las mayorías, hay que conversar, hay que dialogar y ponerse de acuerdo. Y acá, si me apuras un poquito, creo que hay temas que son muy importantes. Siempre pensando en el bienestar de la familia. Acá hay gente que ha ganado mucha plata con esta pandemia, mucha plata, y que se le llaman los súper ricos, que no son más de 1000. Sí. Ya vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema. Esa gente tiene que aportar, y que esos recursos vayan para ayudar a las familias que más necesitan. Ahora, siguiendo con lo que usted está señalando del tema del Tribunal Constitucional, acá hay una derrota de Sebastián Piñera como presidente o como el gobierno de Sebastián Piñera, tomando en cuenta también, ¿no es cierto?, que sus propios parlamentarios del Chile Vamos también estaban apoyando el tercer retiro del 10% y también a la vez estaban solicitando que no se vaya al Tribunal Constitucional. Por eso le pregunto, ¿es una derrota de Sebastián Piñera como persona, como presidente, o del gobierno en sí? Lo que pasa es que la coalición de gobierno a esta altura está bastante dividida. Sí. Porque se da cuenta que el gobierno poco caso le hacen a las peticiones que ellos formulan. Yo te insisto, si no hubiésemos contado con algunos votos, con bastantes votos de la derecha en la Cámara de Diputados y 7 votos en el Senado de la derecha, esto no se hubiese aprobado. Eso hay que reconocerlo. Pero sí, esta es una derrota del gobierno en general, porque usted vio la puesta en escena del día domingo pasado en la noche, cuando el presidente anuncia que va a mandar un nuevo proyecto, qué sé yo, pensando que el tribunal iba a declarar inconstitucional lo que habíamos aprobado, estaban los 4 precandidatos a la presidencia de la derecha, estaban todos sus ministros, estaban los presidentes de partidos, etcétera, etcétera. O sea, es la derecha que se puso en escena un cuadro que al otro día estaban todos arrepentidos de haber sacado la foto, porque esa es una realidad. O sea, en política estas fotos a veces pasan la cuenta. Ya que utilizó el término político, estamos próximos a las elecciones
15 y 16 de mayo. ¿Esto podría traer consecuencias para el conglomerado de la derecha, por ejemplo? Mira, yo creo que lo importante en la próxima elección, y a raíz de todo lo que está sucediendo, es que la elección de constituyente es muy importante. Porque yo creo que hoy día mucha gente que a lo mejor no se había dado cuenta y no entiende esto de los quórum, qué sé yo, se dio cuenta que un presidente no puede tener tanto poder cuando hay poderes diferentes del Estado. Entonces, es muy importante la elección de constituyente para que se elabore una constitución nueva donde todos nos sintamos representados. Yo te lo digo con mucha franqueza, yo no quiero una constitución que esté encuadrada en mis ideales solamente, no. Yo quiero una constitución que nos dé garantía a todos, que todos sentamos que esa constitución representa a todos los chilenos y que actúa con igualdad. Creo que tenemos que tener una constitución que nos asegure ciertos derechos. El derecho a tener una vejez justa. ¿Y eso qué significa? Que podamos innovar el sistema de pensiones que tenemos, que hoy día, ¿por qué? Porque el actual sistema de pensiones es de ahorro obligatorio. A ti te obligan a ahorrar un 10%, pero la pensión que te dan va a favorecer al tipo que tiene mayor sueldo, porque ahorra más. No es una pensión donde haya solidaridad, que depende exclusivamente de tu ahorro. Y los sueldos, bien sabemos que en Chile no son muy bollantes, que digamos. Segundo lugar, cuando hablamos de derecho, y es un tema que a mí me apasiona y me gusta, estoy metido, qué sé yo, en las comisiones correspondientes, el tema de la salud. Recién acabo de terminar, hace un rato, terminamos una reunión mixta de salud con el ministro, qué sé yo, viendo el tema de los medicamentos. Sí. Entonces, el derecho a la salud tiene que estar establecido en la Constitución. No puede haber salud para rico y para pobre, para el que tiene cómo pagar y al que no tiene cómo pagar. El Estado tiene que hacerse cargo, como era antiguamente. Ahora, dos cositas. Antes de ir al tema de la salud, ¿en qué está la etapa de las rentas vitalicias? ¿También tengo entendido que se puede retirar? Bueno, en el proyecto nuestro sí, pues. En el proyecto aprobado. Aprobado. Sí, se puede. Perfecto. En el proyecto que felizmente ya lo retiró el presidente, o sea, lo retiró el día martes pasado, tenían que devolverlo mensualmente, qué sé yo, con un 10% mensual. O sea, iba a quedar más. Peor todavía el de las rentas vitalicias con su pensión. Ya. Perfecto. Ahora, en lo que estaba usted señalando también, el tema de la salud, quedó de manifiesto entonces en las últimas horas una ley, ¿no es cierto?, que impide el alza de los precios de los planes de salud de ISAPRES en pandemia. Sí, bueno, eso lo aprobamos en la comisión. ¿Ya? Yo espero que el gobierno no lo vete, porque el gobierno vía a su representante y al encargado del ministerio en este tema, que lo primero que dijo, hago reserva de constitucionalidad. Entonces, eso yo no lo puedo entender. Estamos viviendo en una crisis tremenda, con un drama familiar terrible de todas las familias chilenas, 90%. Entonces, que todavía le sigan protegiendo a los bolsillos, qué sé yo, en este caso a las ISAPRES, es que lo encuentro inconcebible. Senador, con todo lo que está pasando en el ámbito político, en la tercera entrega del 10%, ¿cómo está Chile en estos momentos? ¿Cómo lo ve usted en el ámbito económico? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Aguantamos este chaparrón? Sí, no, felizmente, por lo que se hizo en el pasado, a veces que algunos lo desprestigian tanto, Chile estaba preparado. Chile, durante los años de las vacas gordas, como vulgarmente decimos, ahorró. Y el endeudamiento que tiene Chile en el exterior público es muy bajo. No supera el 30%. Otros países como Alemania, los países de la OCDE que nos gusta compararnos, están con deuda y que han pedido recursos para solventar esta pandemia sobre el 80% del PIB. Entonces, a nosotros en este momento estamos bien preparados.
El problema que viene para el próximo gobierno, del signo que sea, es otra cosa. Porque se ha ido adquiriendo compromisos que son para años futuros con la ciudadanía. Y eso hay que cumplirlo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que es necesario que ahora ya en este gobierno se empiece a hablar, lo que hablábamos recién, de impuestos a las personas más ricas. De una reforma tributaria que termine con las exenciones, que hay muchas, y controlar la evasión de impuestos que hay. Bueno, y con eso afirmaríamos bastante la estantería de la economía chilena. O sea, hay dos cosas entonces, y ahora quiero llevarlo al despacho del impuesto de los súper ricos, donde la comisión, ¿no es cierto?, aprobó justamente el despacho de lo que estábamos conversando. ¿Esto se mezcla o no tiene nada que ver con la evasión de impuestos? Pero primero hablemos de este impuesto a los súper ricos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la temática de todo esto? Mira, este fue un proyecto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Digamos, seamos francos, digamos en la opinión pública, lo que estamos grabando este programa. Entonces esto fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, entonces todavía no llega al Senado, no tengo el texto, no lo he leído como viene. Pero sí se trata de que personas de cierta cantidad de millones de dólares hacia arriba paguen un impuesto específico. Yo no sé si viene por una sola vez o si va a ser permanente, que es la discusión que había. Porque lo dije hace un rato atrás, acá hay gente que se ha hecho, ¿sí? No es que se ha hecho, ya eran multimillonarios en millones de dólares, y en esta pandemia, donde el 90%, 95% de la ciudadanía chilena ha sufrido y ha perdido, estos se han enriquecido. Entonces a ellos se les quiere aplicar un impuesto para que esos mismos recursos sirvan para estos planes que se están pensando que tiene que acudir el Estado de Chile. En segundo lugar, esto no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Esto es en forma específica a 1.200 personas. No son más tampoco, o menos. En segundo lugar, una reforma tributaria, y allí sí que está contemplado la evasión, que mucho se calcula que se evade. Y esto cuando digo de evadir, no estoy hablando del empleado público, no estoy hablando del pequeño comerciante, no estoy hablando del que tiene una cocinería, el que tiene un restaurante, no. Estoy hablando de grandes empresarios y la evasión se calcula en 21.000 millones de dólares al año. Evasión. Es una tremenda cantidad. Evasión Entonces, de impuestos. mucha plata. Sí. Evasión de impuestos. Evasión. Sí, evaden, que engañan. Eso hay que hincarle el diente. Y lo otro es las exenciones. Que hay exenciones. Y las exenciones, yo insisto mucho, no son para la gente modesta, no son para la gente de clase media las exenciones. Siempre a los mismos. Sí. Todavía, senador, bueno, como está en desarrollo, por decirlo de esta manera, la ley, digamos, del impuesto a los súper ricos, no está claro qué cantidad de millones de dólares ya se estarían recuperando por estos impuestos. Eso todavía no está claro. Si tampoco es mucho porque son pocas las personas. Más de 1.000 y tanto, es lo que dijo usted. Sí, por ahí. Pero eso lo podemos conversar en los siguientes programas. Ya. Senador, bueno, estamos ya en el mes de mayo, ¿no es cierto? Día del Trabajador. ¿Cómo cree usted o cómo ve usted esta fecha especial en época de pandemia? Obviamente, la celebración que no se va a realizar, pero ¿cómo ve el trabajador hoy en día de nuestro país? Con todo lo que ha pasado. Mira, yo creo que en esta fecha tan significativa para el trabajador, creo que lo único que hay que hacerle es rendir un homenaje al trabajador en general y al trabajador de la salud en particular. Porque son los trabajadores los que con sus propios ahorros, si es que tenían, han solventado esta pandemia para su familia. El Estado ha llegado muy tarde, en forma desfasada y agotera, como lo hemos dicho varias veces. Acá el trabajador ha hecho un tremendo esfuerzo. Y creo que en este Día Internacional del Trabajador merece el máximo de nuestro respeto. Y espero que alguna vez el Estado de Chile, no voy a hablar de gobierno, el Estado de Chile haga un reconocimiento y le reconozcan al trabajador chileno todos los esfuerzos que ha hecho, no solamente en los últimos meses, sino durante, pero muchos años.
Ahora, en esta fecha siempre se hablaba del salario mínimo. ¿En qué va eso, senador? Está conversando, tengo entendido, las dirigencias con el ministro de Hacienda. Todavía no llega nada, ninguna proposición de nada al Senado, porque estas son conversaciones de los gremios con el ministro, o las federaciones, confederaciones que hacen primero las tratativas con el Ejecutivo. Ya que hablamos de trabajadores, también mayo, mes de los trabajadores, mes del mar, 21 de mayo, ¿no es cierto? También vienen las elecciones. Y quiero llevar a los trabajadores porque se dice que podrían ser irrenunciables estas elecciones para los trabajadores del comercio en las fechas de 15 y 16. ¿Está claro Sí, eso? se aprobó ayer en la sala del Senado, se aprobó el miércoles en la sala del Senado, y espero que sea lo mismo en la Cámara de Diputados, feriado irrenunciable los días 15 y 16 de mayo. Ya. Para darle todas las facilidades. Lo mismo que estamos pidiendo, pero eso ya es materia del Ejecutivo, pero hemos solicitado que ese día haya locomoción gratuita. No solamente en las partes urbanas, que es más fácil llegar a los locales de votación, sino también en las localidades aisladas, en las partes rurales, en las partes insulares, donde cuesta bastante la movilidad. Espero que el gobierno escuche este clamor, porque es absolutamente necesario. Ojalá vaya una gran cantidad de electores a sufragar, porque son importantes las elecciones. Hablábamos recién de la importancia de los constituyentes. Es muy importante para las comunas la elección de alcaldes y concejales, sus propios gobiernos locales, y por primera vez la elección de gobernadores regionales. Sí. Que a pesar de que todavía no están las facultades y los financiamientos y digamos, las potestades, las facultades, financiamiento, las autonomías que se necesitan, por lo menos es un avance. Claro, una época eleccionaria bastante complicada, sobre todo para los constituyentes y los gobernadores, ya que si uno saca un ejemplo... Oscar, yo diría que esta elección ha sido muy complicada, o sea, sí. Está siendo muy complicada, sí. Porque más encima que los candidatos han tenido poca movilidad. A eso quería por llegar. La pandemia. ¿Ah? No han podido tener ese contacto normal que tiene cualquier candidato con la comunidad, con las familias, qué sé yo, que va a explicar, va a conversar. Claro, y en este ámbito, senador, perdón, han salido, los más perjudicados han sido los candidatos a la constituyente y también los gobernadores, porque de una u otra manera los candidatos a alcaldes de cada comuna la gente los conoce, igual que los candidatos a concejales, pero... Claro, pero cuando van a la reelección, pero los candidatos claro. Que van por primera vez sí, no, tampoco los conocen. Bueno, algunos, claro, pero los más perjudicados en esto serían los candidatos a constituyente y los gobernadores, que como usted también ha señalado, no tienen el espacio, o sea, no tienen la movilidad como para ir... ¿Cuántos candidatos a concejales van en la comuna de Ancud? Son alrededor de 36. ¿Usted los conoce a todos? Sí, o sea, uno aquí los conoce, los ubica más que nada. Pero yo le aseguro que muchas personas en zonas claro. rurales no los conocen a todos, claro. Que no han podido llegar. Fíjese que acá en Puerto Montt tengo entendido, 92 o 97. Claro, es mucho... Es muy difícil ubicarlos a todos. Sí, no, y más encima cuando no han podido ir a las poblaciones, como se acostumbraba, pequeñas o grandes reuniones. Entonces, claro. Bueno, ha sido muy difícil la elección. Muy difícil y complejo. Ahora, recientemente, hace algunas horas atrás, cuando estamos grabando este programa, senador, bueno, salió la encuesta CEP, Centros de Estudios Públicos, y como personaje mejor evaluado en nuestro país aparece Pamela Giles, un 52-54% aproximadamente. Y por allí también está la doctora del Colegio Médico, Isquia Siches. Siches, claro. Y lo que llama la atención también es un tema a un personaje que hemos criticado acá por la situación del Banco Estado, Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado. ¿Qué le parece esa encuesta? ¿La clase política se pierde? Esa es otra pregunta. Estamos
estamos conscientes del desprestigio que tiene la política. Entonces, evidentemente que Pamela Giles figura allí por otro, que la gente la asocia a otras cosas, la asocia a los retiros. Sí, correcto. ¿Ah? Porque ella como que se ha adueñado, como que ha sido la autora, y aquí hay muchos autores de estas iniciativas. Pero bueno, las encuestas marcan lo que se está viviendo en el momento, bajo mi modesta opinión, puedo estar muy equivocado. Yo espero que, porque claro, si uno empieza a analizar bien la encuesta, más bien, si usted ve, digamos, el porcentaje de aceptación, cambia la figura. Claro. Pero no preocupa que, por ejemplo, también allí aparezcan más abajo el senador Navarro, perdón, don Heraldo Muñoz y Paula Narváez candidatos a la presidencia? Bueno, siempre a ver, voy a hablar por mi persona. Voy a hablar en el sentido al conglomerado que yo pertenezco. Evidentemente que existe preocupación y creo que la preocupación se transmite a que la gente de centro izquierda como yo necesita tener un candidato único de la centro izquierda, no 3, 4, 5. Entonces, una vez que eso se afine, va a cambiar la figura. No. Antes de grabar el programa también estaba leyendo por allí, bueno, en esta encuesta CEP, el presidente está con un 11%. Y leía por allí también antes de venir al programa de que, por ejemplo, bueno, esto irónicamente, el senador Navarro decía que el presidente se esfuerce para llegar o para ser el presidente del 1%. No sé si será tal como él lo señala o no, pero son situaciones que dejan estas encuestas. Bueno, la verdad que no voy a hacer leña del árbol caído, pero el presidente se ha buscado, pues si no, él mismo se ha puesto los palitos por delante, pues. No hay necesidad de ponerle palos en el camino. Ya. Bueno, vamos, solamente en el tema de la salud hablamos del tema de las ISAPRES, ¿no es cierto? La ley que ingresa para solicitar, o sea, para no permitir el alza de los convenios. ¿Qué otra cosa podemos adelantar en lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema de la salud? Mire, yo creo que en el tema de los medicamentos vamos avanzando bien. ¿Ya? Esto me lo han escuchado, entonces la gente puede pensar, pero de nuevo en el tema, sí. Es que no es fácil. No es fácil. Desgraciadamente, acá el tema de la regulación, porque no podemos fijar los precios, la regulación es muy complicada. El Ejecutivo no quería regular los laboratorios, ahí estaba la madre del cordero. Felizmente hoy día ya han cedido a que se regule el laboratorio. Una serie de cosas que no querían, ahora por lo menos han ido cediendo. Entonces, esto ha costado a conversaciones, la misma situación política que se está viviendo el gobierno, lo hace también ya no ser tan drástico o tan duro en sus convicciones. Pero creo que vamos a llegar a buen puerto. Y espero, ojalá, que pronto se pueda anunciar que se ha aprobado una ley que va a permitir una rebaja sustantiva en los medicamentos. Ahora, yo propuse la rebaja del IVA a los medicamentos. Tú ahí tienes una rebaja inmediatamente del 19%, pero también se me declaró inconstitucional. Espero que ahora que han surgido de nuevo voces de rebajar el IVA a ciertos alimentos, a ciertos bienes, esto pueda prosperar. Pero lo veo difícil. Bueno, pero al menos se está intentando y al menos yo creo que también, si no es el IVA de los medicamentos, va a haber, o tendría que haber también una rebaja importantísima en los medicamentos que por Dios están sumamente caros. Los entendidos dicen que la rebaja del IVA favorece más a la gente que más tiene. Y si uno empieza a analizar, claro, porque todos pagamos IVA, pero ¿a quién le afecta más pagar IVA? ¿Al que gana más o al que gana menos? Porque una persona, por decir algo, para que sea más sencillo el ejemplo, si gana 200.000 pesos y emplea, por decir algo, 100.000 pesos en supermercado, está pagando 19 lucas, ¿no es cierto? Correcto. Pero una persona que gane 500
y paga lo mismo, 100 lucas, para entender el ejemplo, va a pagar lo mismo 19, pero le quedan 400 para otros menesteres. Y a la otra persona le quedan. O sea, no sé si me entiendes, sí. si me explico el ejemplo. El ejercicio, sí, se entiende. El ejercicio afecta más siempre pagar IVA. Le conviene, a ver cómo te explico, sale siempre más perjudicado que gana menos. Y al no pagar se beneficia el que gana más. El que gana más, sí. Bueno, esperemos que esta situación, o sea, tengamos noticias en los próximos programas, en las próximas semanas, porque también es un tema que preocupa y que está atento la gente que está en sintonía, porque, como dije, los precios, los valores de los remedios están muy caros y, bueno, si hay una rebaja también sería muy, pero muy importante y relevante para todos los chilenos y chilenas. Senador, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Antes, se me estaba olvidando. Sí. Tuve una conversación hace un rato atrás con el ministro, en horas de la tarde, con el ministro de Salud. ¿Ya? Para preguntarle por el proyecto que le entregamos para que los restaurantes... Ah, perfecto, ya. Porque la región ha ido bajando lenta, pero ha ido bajando. Se le dieron instrucciones ya al Ceremi, hoy día, para que converse con los dirigentes y vean la forma ya de ir abriendo sus locales. Pero cumpliendo con los compromisos que está allí en ese proyecto, que fue hecho por ellos mismos, y tomando todas las medidas. Así que yo espero, porque van saliendo algunas comunas ya de la cuarentena. Claro, pero ojo, ¿sí? Estamos grabando hoy día jueves. En las últimas horas también ANCUD retrocedió. Ya vamos a fase 2. Significa que sábados y domingos hay cuarentena total. Por lo tanto, eso retrocede en lo que estamos comentando. Bueno, pero para las comunas, las comunas que han avanzado tienen la oportunidad. Claro, al menos en ANCUD. Bueno, a cuidarse entonces. A cuidarse, no queda otra cosa. ¿Eh? No queda otra, para que podamos reactivar la región. Ha sido un placer, la verdad que muy grato poder conversar con usted. Hay diversas temáticas que suceden a diario durante la semana y que la analizamos durante los fines de semana acá con usted, el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Salud. Hay que cuidarse. Así es, pues hay que cuidarse. Y a usted le agradezco la gentileza de siempre. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos. Perfecto. De la región. Muchas gracias. Bien, pues, gracias. De esta manera también cerramos nuestro capítulo de contingencia nacional aquí en Canal del Sur, desde Chillán por el norte hasta Coyhaique por el sur y a través de todas las plataformas en todo nuestro país. Gracias por su sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.